Bienvenidos a este programa especial dedicado al 50 aniversario del Teatro de la Danza, en el que hemos enmarcado uno de los acontecimientos más importantes y representativos de este teatro, y que es el Premio Nacional de Danza de Creación Coreográfica, que originalmente así se llamaba, el Premio Nacional de Danza, INBAUAM, y que ahora, bueno, lleva el nombre del maestro Guillermo Arriaga, que fue un gran propulsor del mismo. Y la idea, con aquí ya nuestros primeros invitados, de hacer esta reunión, es precisamente hacer este anuario, que le han llamado coreográfico, en el que pues a través de ciertas etapas del premio, pues hemos tenido pues algunos de los que han podido llegar a ese lugar tan ansiado, ¿no?, de ganar el premio, y que bueno, nos reúne aquí para reflexionar un poco, para hacer evocaciones, pero sobre todo para rendir este tributo tan merecido a nuestra casa, el Teatro de la Danza. Y en este lugar donde se ha llevado a cabo este premio, ustedes, bueno, primero quiero presentarles, por favor, mi querido Saúl Maya, Rodolfo Maya, que ya todo el mundo pues los ubicará, de quienes saben de ellos, con una larga trayectoria de casi 35 años, en una lucha que los ha caracterizado y de la que me gustaría hablar. Digo lucha porque ustedes se definen como de una manera muy particular, ¿no? En una época en la que todavía no había lo que hay ahora, ¿no? Escuelas dedicadas no como muy formales, esas licenciaturas que ahora ya se pueden hacer, maestrías. Ustedes tocaron un territorio que prácticamente fueron a picar piedra. ¿Cómo fue ese periodo? Como una pequeña introducción de esos primeros pasos. Díganme. Yo me acuerdo que en esas épocas, en los 80s, eran épocas muy entusiastas en nosotros que iniciábamos, ¿no? Y estábamos iniciando a la misma par que estaban consolidándose el movimiento de danza y de pupila, ¿no? Con Marco Silva, con Barrao, con varios otros. Y nosotros fuimos los primeros que participamos como bailarines, y era muy efusivo, ¿no? Era muy entusiasta, era hecho desde la pasión, desde las ganas de querer hacer. Muchos de nosotros no habíamos estudiado danza, ¿no? Claro. Entonces empezábamos a estudiar, empezábamos a formar eso que se llama vocación, ¿no?, de la danza. Hace rato que hablábamos de la vocación, y creo que se nos dio a muchos de nosotros, y es así como logramos como participar en muchos primeros eventos, pero siempre desde estas ganas como de querer producir algo, querer hacer algo, ¿no? Sí. Siempre yendo desde ese lugar de querer ser parte de un movimiento de comunicación, ¿no? Algo así. Creo que, como tú lo dices, fue una etapa a los 80, 84, 80, 90 de picar piedra, ¿no?, en muchos aspectos en la educación, porque había muy pocos programas de licenciatura, a pesar de que existían escuelas, ¿no?, semiprofesionales. Los teatros no eran como nos daban teatros a la danza contemporánea, no tan reconocida a nivel de la sociedad, de verdad, no estaba tan profesionalizada. Nuestros coreógrafos, que fueron Marcos, Cecilia, todos ellos, Adriana, ¿no?, pues era gente joven que empezaba su carrera como coreógrafo, ¿no? Ahora ya son nuestras grandes estrellas, y entonces fue una cuestión de estar picando piedra y de verdad que la pasión te llevara y buscar. Aquí estudiábamos nosotros, empezamos en 84 unos grupos especiales que se llamaba. Sí. Imagínate, empezó de hecho Claudia, empezó Gaby, Miguel Ángel Díaz. Entonces sí era como picar piedra en el buen sentido, ¿no? Como que nosotros queremos bailar y buscamos cómo educarnos y cómo desarrollarnos profesionalmente. Claro. Eso te podría decir de esos años. Claro, bueno, y obviamente ese periodo en el que uno empieza y que uno, sobre todo en el arte, empieza uno a tener como esas visiones de lo que yo quisiera. Exacto. De qué es lo que veo en mi realidad y qué cosa es lo que yo quisiera aportar. Ustedes se han caracterizado por ser luchadores sociales. Me atrevo a decir un poco en el sentido del arte. Claro. ¿No? Porque se van ahí donde está la gente y tienen como esa capacidad para aventarse, claro, incluso hasta fuera de los escenarios, ¿no? Exacto. ¿Qué visionaban que los llevó, de claro, hecho, a llegar a escenarios como este? Fíjate que me parece, que esa generación de los 80, junto con los coreógrafos, tuvimos que hacer eso, salir a las calles. ¿No te acuerdas de los festivales callejeros a raíz de lo del temblor? Que salíamos realmente a darles alegría a la gente, esa era la verdad, con nuestras propuestas
bastante abstractas algunas, bastante no, y las sacábamos. Entonces fue una etapa también del México que se conformaba artísticamente y socialmente y económicamente, políticamente, y tuvimos que salir a hacer eso. Me parece que fue súper importante toda esta cuestión social. Quiero pensar que Marco Silva, que fue con el que empezamos a bailar, y debo de decirlo ante las cámaras, es nuestro papá, ¿no?, en la cuestión artística, y fue un gran amigo, es un gran amigo. Nos clavó esa onda de, a ver, tiene Marco Silva, Ajá, claro. sacar o sea, la danza no se puede quedar en los foros, hay que sacarla y hay que generar quizás proyectos sociales como alguna vez los hemos hecho, ¿no? Hemos estado bailando a veces para otras poblaciones, salido de los foros, proyectos de intercambio, estuvimos yendo 10 años a dar cursos a provincia, ¿no?, de actualización. Yo creo que esa generación sí veníamos mucho con ese estigma. Creo que había necesidad de salirse de los teatros, ¿no?, de romper este teatro a la italiana y abordar esta especie, no solo la calle, sino a la población en sí. O sea, volvernos más parte de la sociedad, ¿no? Porque era lo que necesitamos en ese momento y creo que seguimos necesitándolo, ¿no? Y mira que ahorita estamos en este aniversario del sismo, sí, y que realmente en la danza, bueno, no en todos los aspectos, sí representó un parteaguas importante porque nos hizo como que nos cimbró, ¿no? Y volteamos a ver cuál es nuestra realidad, claro, ¿no? Y ahí ustedes, bueno, empezaron ¿en qué momento? Bueno, yo sé que estuvieron con Utopía, por ejemplo, y por eso Marco Antonio Silva creo que es importante en ese sentido de impulsar esta parte. ¿En qué momento ustedes ya empezaron a ser creadores, que empezaron a hacer como sus propias propuestas? ¿Con qué? ¿Cómo fue eso? Fíjate que cuando estábamos todavía con Utopía, Marco era un gran impulsor como de que nosotros nos expresáramos, ¿no? Nosotros habláramos, nosotros dijéramos por nosotros mismos. Y creo que nos dio gran parte de la seguridad y la confianza como para empezar a hacer. Yo te diría que empezamos desde ese 85, ¿no? Junto con otro compañero, David Matiano, que pertenecía a la compañía. Empezamos a salirnos y empezamos a probar, ¿no? Y de ahí vienen colaboraciones con Gerardo Delgado, por ejemplo. Tú trabajaste con la compañía, ¿no? Trabajé con la compañía. Entonces, desde muy temprano, ¿no?, como que fuimos abordando los procesos como bailarín, como maestro, como un coreógrafo. Creo que devengando aquí al Teatro de la Danza, la primera vez que yo me presenté en el Teatro de la Danza fue en un premio en 87. Fue mi primera obra, que no la gané en ese entonces, ¿no? Pero digamos que sí, desde que empezamos a generar nuestros proyectos con diferentes. Él iba mucho a provincia, me acuerdo. Marco nos dejaba montar en el grupo, ¿no? Yo creo que desde los 80, 86, 87 empezamos a proponer. Pero justo y haciendo un link al Premio Nacional, creo que el Premio Nacional en esos momentos también era un hervidero de creación y creatividad y de colaboración, ¿no? Entre todos, colaboraciones con Jaime Camarena, ¿no? El maestro Cuauhtémoc Nájera bailaba con Utopía. Exactamente, íbamos a bailar con Rolando Vitti, ¿no? O sea, era muy permitía esas colaboraciones, y el premio en ese momento era una gran festividad de creación, más que competencia, era creación. Yo creo que este es un lugar histórico, es como si, digo yo que estudié en Estados Unidos y vi mucho a los postmodernos estadounidenses, el Judson Church es súper, Esta es una meca, el Teatro de la Danza realmente es un lugar histórico porque aquí, junto con el premio, fue un gran impulso de eso, de vernos como creadores, de que nos dieran un lugar, la sociedad, un teatro pues, y de que se generara todo eso a través de la coordinación, de organizar un encuentro. Era un encuentro más que un premio. Claro, el premio te impulsaba, ¿no? Que fue lo que me pasó, lo que nos pasó cuando... Pero creo que es un lugar histórico de creación muy importante, de consolidación de muchas ideas del gremio, de nosotros como artistas. Bueno, ya tocaron el tema, que es uno de los esenciales. ¿Qué cosa es? Tú dijiste algo muy importante, Saúl. Más que concursar, es tener la oportunidad de generar esa comunidad con la cual todos aprendemos de todos, ¿no? Y eso lo provocó ha sido un desde poco el principio el el proceso, ¿no? Pero pues siempre hay una apuesta, ¿no? Por eso están aquí, por eso dices, yo estoy en el premio y esto es lo que me mueve. ¿Cuál fue tu postura, por ejemplo, en esa primera vez lo que tú quisiste concursar y con qué fue? Mira, hice una obra que se llama Mutilados, muy chistosa, que era sobre la sociedad y todo esto, ya sabes, está uno joven. Y me parece que la primera inspiración fue tener un espacio para presentarlo, que era muy difícil, como joven siempre no tienes espacios. Entonces no había categorías, de hecho podían entrar todos. Bueno, con cierta trayectoria, llevamos muy poco, como 4 o 5 años bailando, muy intensamente con Marco, y que te dieran un espacio y decías, voy a concursar,
aunque no gane, porque quiero que me vean, quiero convivir. Que no. No, y que tú te midas. Claro, sí, bueno, sí. pues, medir es un decir, que veas tus obras allí, pues por lo menos, ¿no? Eso. Dice, a lo mejor no pasa. Y la otra es que tienes razón, yo creo que en la medida en que uno ve, yo veo que el concurso va creciendo, que además ya tenía mucho, porque empezó en los 80s, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor si pasa algo me puedo o sea, me va a ayudar a promover mi propuesta, ¿no? Para empezar a buscar algunas funciones. Piensas a lo chiquito al principio, ¿no? Ya después dices, bueno, ya quiero estudiar en el extranjero, quiero tener compañía, quiero ser director de una escuela o un proyecto educativo, ¿no? Eso está allí, pero obviamente para empezar es un espacio Claro. que agradeces, ¿no? Claro. Sí, la otra era la colaboración. O sea, de repente, yo me Eso. acuerdo ahorita un trabajo que yo realicé con Gerardo Delgado, que se llama Turinuncia, y Marta Castillo, ¿no? Y que fue una creación, una cuestión que ahora le dicen multidisciplinar, transdisciplinar. Nos enrolamos en un laboratorio, como ahorita les llaman, ¿no? Un laboratorio creativo. Vaya, pero fue una cosa, estábamos haciendo la pieza una noche antes en la casa de Marta Castillo, ahí estábamos haciendo. Sí, porque habían llegado al proceso. Ahí, y que el siempre es proceso, así, y ¿no? llegamos aquí con toda esa como efervescencia, ¿no? de estar colaborando y tratando de transformar algo en una cosa que se viera otra cosa, ¿no? Entonces, era mucho eso me pasó a mí, ¿no? Y las piezas de Rodolfo, ¿no? Que las he bailado. Vaya, era esta cuestión como, a ver, vamos a mostrarnos, ¿no? Si hay un espacio, si queremos, qué bueno que nos dieron, pues vamos a darle, ¿no? Ajá. Y era una época sin celulares, acuérdate, Vamos, sí. sin YouTube, o sea, los pocos videos que teníamos, trabajar juntos era importante, y voy a tocar un punto que para mí es muy importante, bailar con mi hermano, hacer obras con mi hermano, estar y tratar de proyectar una compañía juntos en un proyecto, que es difícil a veces por los egos, ¿no? Eso era para mí vital. Cuando entré aquí la primera vez y cuando ganamos el premio más tarde y también cuando pasamos y ganamos el premio de él, era así de wow, qué impresionante, ¿no? Puedo estar con mi hermano trabajando en un lugar que Limba, que un país me puede proporcionar. Exacto. Eso para mí, o sea, poder trabajar con él fue súper importante en esta historia del teatro de la danza, de la escuela acá atrás, del premio, y ha sido durante 35 años. ¿Y qué ha sucedido? ¿No? Hemos estado con Marcos Silva juntos, hemos estado con Cecilia Lugo Lugo. juntos, hemos estado con esta tándem, ¿no? Con Leticia Alvarado con juntos, Gerardo Hernández. con Gerardo Hernández, como que hemos cabalgado, aunque cada quien tenemos nuestras carreras, ¿no? En lo individual, ¿no? Y nuestras propuestas diferentes, hemos podido como llevar ese terreno de familia consanguínea, ¿no? Y poderlo alternar. Y sí, la verdad es que te ayuda mucho, ¿no? Claro, y ese, vamos a decir, ese gran colegio, así Claro. como en las escuelas, ¿no? Está el colegio de maestros, Claro. pero también está ese otro colegio que se adquiere justo porque aquellos con los que te vas a enfrentar, bueno, no enfrentar en el sentido de confrontación, pero sí de podernos entrar en esa Claro. comunicación creativa, ¿no? Y que inevitablemente nos lleva a un tema importante y creo que para ustedes también es fundamental, porque bueno, podemos ir pasar también de cómo la formación Ok. también crea expectativas para quienes están ahí estudiando, y ustedes como docentes que ya son Claro. y que han trabajado, ¿en dónde han estado ya desarrollando esa parte de la docencia. transmisión del conocimiento? Fíjate ¿Y cómo lo han hecho? Nosotros tuvimos un proyecto de ir al interior de la República desde el 2002 hasta como por el 2009, por ahí, Ajá. para dar cursos, ¿no? Para dar capacitación y todo eso fue en primera instancia en los 2000, es el proyecto docente importante. Y después, ¿no? Entramos a laborar a la Academia de la Danza Mexicana. La maestra Lidia Romero nos invita y entramos a laborar en el 2007. Entonces tenemos ya cerca de 13 años ahí laborando y ha sido pues un espacio bastante fértil para la docencia, para la creación, ¿no? Para verte como ejecutante desde otro plano, ¿no? Y es ahí a donde hemos estado, ¿no? Creo que empiezas, cuando tienes un espacio tan noble como el Limba, ahora sí que nosotros somos los hijos del Limba porque estudiamos aquí, aunque después en el extranjero también, ¿no? Sí. Regresas a Limba a enseñar, lo agradezco en el alma, no sabes lo que tenemos como riqueza en el Limba. Ahí tienes, yo coordino una licenciatura de 120 gentes, tienes una compañía de 120 bailarines. Bueno, ahorita tenemos un cascanueces cada año, ¿no? Que hicimos varios coreógrafos, gracias al apoyo del maestro Raimundo Torres, que es ahorita el director, que tiene 80 bailarines en escena. Cada diciembre damos 20 funciones. Claro. ¿Quién te permite eso? O sea, a nivel hasta creador dices, wow, un espacio educativo me permite seguir creciendo.
Y claro, transmitir el conocimiento, seguirte actualizando, ¿no? Claro, Es claro. súper importante. Nos queda poquito tiempo, pero Sí, no dime. quisiera yo dejar de Dinos. pensar ahora, desde la experiencia y desde la proyección hacia lo que viene. Ok. El premio continúa, hay cada vez nuevas variantes de las convocatorias. ¿Cómo lo visualizan ustedes desde esa? ¿Qué es lo que Claro. no se debe de perder o qué habría como que no cambiar, pero por lo menos sí tomar en consideración para los premios que vengan? Estamos en la edición, no me acuerdo si 40. Bueno, 30 y tantos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo ven ese su futuro? Creo que, yo digo que el premio ha ido también cambiando paso a paso, ¿no? A veces ha sido... Sí, según las décadas. y también las gentes que lo han estado como que promoviendo, ¿no? Yo creo que ha conservado, yo creo que se tendría que reforzar esta especie de congregación, de encuentro, de participación, de cursos, de compartir, ¿no? Claro, tiene que ser un premio, es un premio, así está planteado, ¿no? Siempre hay un ganador, siempre eso mete como ruido muchas veces, ¿no? No permite como que haya esta unión. Pero en algunas emisiones lo han hecho coloquios, han hecho cursos, han hecho mesas redondas con los creadores, con los jurados. Yo creo que eso pudiera reforzar aún más, Conservarse, ¿no? sí. ¿No? Sí, a mí se me hace que hay dos cosas que para mí definen la danza contemporánea desde los 80 que yo empecé, que es esto, o sea, teatro de la danza, Sí. el premio, y el limba, y el funk, ¿no? Entonces el premio ha sido totalmente un espacio de conocimiento, casi antropológico, es decir, muchos estilos, técnicas que ahora nosotros impartimos han nacido de ese encuentro, han nacido de ver propuestas, han nacido de seguir por ahí y del apoyo que te da ganar, ¿no? Porque pues, si no, pues si ganas, ni modo, o sea, eso es importantísimo. Mucho espacio de conocimiento, yo lo dejaría como que se preserve eso, ¿me entiendes? Qué bueno, Sí, muy bien. sí. Pues felicidades por sus próximos 35 años. Sí, es el año que entra. Que estamos- yo esperemos que veamos muchas bestias Yo creo que en sí. el escenario y que esas locuras que hemos podido ver de ustedes vayan transformándose y sobre todo contagiando a todas estas nuevas generaciones que son las que justamente siguen este tipo Claro. de testimonios Eventos, claro. y que para nosotros ha sido muy importante y que gracias a la Coordinación Nacional de Así Danza es, agradecemos agradezco. mucho a la coordinación. nos ha permitido también, sí. pues, estar aquí en este diálogo, en estos 50 años del Teatro de la Danza, en esta convocatoria del anuario coreográfico que reúne a estos artistas y que pues Pues les muchas agradecemos mucho, por supuesto, su presencia. No se vayan. Ok. Al final vamos a tener una mesa Ok. en la que podemos estar todos los que van a estar acá. Ok. Nos vamos ahora con otra de nuestras invitadas Ok. y pues vemos ahí cómo le sacamos más jugo a esta temática. Te agradecemos Gracias, te mucho y a la agradecemos. coordinación que nos ha apoyado estos 35 años siempre con sus diferentes coordinadores. Muy bien. Pues, Gracias. Gracias a ustedes Hasta y gracias, no se retiren. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos con nuestra siguiente invitada.
Bienvenidos a esta segunda parte de este programa especial dedicado a los 50 años de la fundación del Teatro de la Danza, ahora Guillermina Bravo, y que, bueno, utilizando como marco a los ganadores del premio y este otro evento que también es muy importante para este teatro y para la comunidad de danza, por supuesto, pues hemos invitado y la Coordinación Nacional de Danza se ha encargado de hacer pues estas invitaciones de pues muchos de estos quienes han podido, y de estos artistas quienes han podido estar como parte de esta historia, que ya podemos decir que es una historia. Ya ni modo, mi querida Claudia. Y está conmigo Claudia Lavista, lo cual para nosotros es un gran honor, un gran gusto siempre, porque la maestra, pues independientemente de que, bueno, en su formación, de la que hablaremos un poquito, y de todo lo que ha sido esta carrera vertiginosa, yo digo, porque la veo en todos lados, tanto en su escuela, tanto en la escuela donde está y a la que hablaremos un poco, como en las diferentes invitaciones que ella tiene para crear en otros lugares y para seguir con sus propios proyectos creativos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, mi querida Claudia, en ese territorio fértil inicial de donde empezamos a saber que lo que queremos hacer, nadie nos obligó, es danza. En el caso de ustedes, quienes empezaron en las artes escénicas, y que de alguna manera en esa época, en tu caso no es tan antigua, pero sí tiene mucho que ver con el hecho de una motivación como para bailar aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron esas motivaciones iniciales y háblanos un poquito de ese camino recorrido en ese primer instante, en ese primer inicio de tu carrera? Sí, pues mira, yo quería ser chelista, tocaba el cello, estudiaba música, obviamente por influencia de mi padre, y en un momento dado una amiga por casualidad me invita a tomar una clase de danza con Federico Castro, allá en Panzacola, y yo, que era una floja que no hacía nada de actividad física, ni siquiera unas abdominales, absolutamente nada, fui con esta amiga que se llama Adriana Lieberman a la clase de Federico, y yo sentí como que era un pez fuera del agua, y ese día me echaron en mi tanque y me dijeron, de aquí ya no vas a salir. De veras, salí de la clase diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo hago para entender esto, para tener más de esto en mi cuerpo? Era yo una araña patona absoluta, no entendía nada, no sabía nada, pero descubrí que había ahí una semilla para generar un gran bosque, o sea, me di cuenta. Y después de eso hice la audición justo aquí, ¿no? Para los grupos especiales de la Escuela Nacional de Danza. Me quedé en los grupos especiales, fue el año del terremoto, fue en el 87, justo. Entonces justo ayer pensaba, ¿no? Y decía, híjole, caray, qué fecha tan significativa. Justo ese año fui aceptada, entré a la escuela, Cecilia Kamen era la directora en ese momento. Tuve a maestros como Panchito Illescas, como Humberto Sandoval, fui compañera, por ejemplo, de Beto Pérez, fui compañera de Los Maya, íbamos en el mismo salón, ¿no? De Rodolfo y Saúl. En fin, fue una época genial, maravillosa, y yo, bueno, al día siguiente que tomé esta clase con Federico, vendí el cello y nada, y me di cuenta que mi vida iba a ser la danza, y a partir de ahí pues empecé a estudiar muchas cosas más, ¿no? Y cuando en ese momento ya empezaba las oportunidades de bailar, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué imagen tenías cuando decías? Porque tú llegaste, te sumergiste, ni lo pensaste, no, lo sentiste. Sí, es como darte cuenta que tú podías respirar allá con tus branquias y decir, ay, yo soy de aquí. Y en ese momento pues ni siquiera lo piensas, pero ya una vez que estás ahí y empiezas a adquirir esa cultura de lo que es la danza, y en este caso, bueno, ya se definía como danza contemporánea, ¿no? Sí. Mira, es que yo tuve mucha suerte porque yo nací en una familia de artistas. O sea, mi padre es compositor, mi mamá hace documentales y cine, tengo una tía, mi tía Paulina, que es fotógrafa. O sea, en mi casa siempre había pintores, había bailarines, y yo recuerdo muy niña, como a los 6 años, acompañar a mi papá al Ballet Nacional, porque él estaba tocando algo, que no sé si era que estaba acompañando una clase o era tocando algo de su música, pero yo recuerdo estar abajo del piano
así aburridísima, ¿no? Diciendo, ¿a qué hora acaba esto? Viendo los pies de las bailarinas y viendo a Guillermina Bravo sus pies en una silla sentada dando indicaciones. Y yo ahí así como, ay, ¿a qué hora termina esto? En esa época yo no sabía que iba a ser bailarina. Pero nada, la información ahí estaba, la vida con los bailarines ahí. O sea, yo tenía ya muchas imágenes de lo que era la danza, ¿no? Por otro lado, me tocó una época muy interesante, porque me tocaron justo el final de los 80s, es decir, justo la efervescencia de los grupos independientes. Entonces, yo a los 2 años de entrar aquí a la escuela, Raúl Parrao me invita a bailar y me integro, y era un grupo absolutamente fascinante. O sea, imagínate, estaba Ángel Méndez, Rodrigo Angotti, Alicia Sánchez, Raúl Parrao, estaba yo, y luego, bueno, había gente más joven, pero estos que te nombro, pues todos después a la larga acabamos siendo coreógrafos, maestros, intérpretes, gente muy curiosa. Entonces era un grupo maravilloso, ¿no? Y después, al poco tiempo, me invita a bailar Gerardo Delgado y Marco Antonio Silva al premio Imbaguam, justo yo tenía 19 años. Acepto con los dos, la locura de los ensayos de con uno y con otro. Para mi fortuna, las 2 piezas pasan a final, ¿no? Y para mi gran fortuna, yo gano el premio como bailarina y tenía 19 años. Entonces, como dices, vertiginoso, sí. O sea, de verdad, yo la carrera en la danza ha sido así, como una avalancha que no ha parado desde entonces, ¿no? O sea, ha seguido. Y bueno, y la gran fortuna de eso era que uno de los jurados era Jacques Broquet, que era director de Danza Hoy, que es esta compañía en Venezuela, a la que después yo me voy invitada porque él me ve ahí bailar. Entonces me invita, me voy, y ahí conozco a Víctor Manuel Ruiz. Y ahí nos hacemos amigos y ahí nos vamos a vivir a un departamento junto con una pintora que se llama Janet Berretini. Y ahí empieza, digamos, como la segunda parte de la historia, que es Delfos y después la escuela y pues todo lo que pasó, la obra con la que ganamos el premio después en el 92. En fin, sí, este teatro y este espacio forman parte absolutamente de mi cotidiano en la vida, ¿no? De mis recuerdos. La primera vez que bailé fue una obra de Norma Batista. Yo tenía 16 años y fue aquí, como parte de las actividades finales de la escuela, ¿no? Entonces sí. Qué bueno que tocaste justamente esa obra del 92 y esa manera en la que tú ni siquiera, pues ¿apostabas para ganar o simplemente no, estabas para como... nada. Es lo que yo creo. Ahorita te cuento cómo fue, no, cero. ¿Y qué fue? Platícanos un poco qué obra fue. Bueno, la obra se llama Trío y Cordón. Es una obra muy particular. A mí, por ejemplo, en esa obra me sorprende mucho que es de las pocas obras que hemos hecho nosotros que no ha perdido vigencia. O sea, la seguimos bailando ahorita, ¿sí? En el 2019, y a la gente le sigue pareciendo una obra bellísima, ¿no? Algo pasó en nosotros cuando hicimos esa obra que como que descubrimos algo muy interesante de nosotros como creadores. Esta obra la hicimos Víctor Manuel Ruiz y yo, y la música es de Michelle Galazo, y el vestuario, que luego ya todo el mundo nos fusiló ese vestuario, ¿no? Pero ese vestuario lo diseñó Luis Armando Castillo, que es un bailarín y coreógrafo venezolano. ¿Cómo es el vestuario? A ver si es la que yo... Son faldas de papel, ¿no? Son unas faldas de papel craft, exacto. Yo lo vi, con el torso desnudo, pintado de blanco, ¿no? Y hay un hilo rojo en la obra. Sí. Entonces, esta obra la hicimos Víctor y yo basándonos o inspirándonos en un cuadro de una pintora muy amiga nuestra que se llama Janet Berretini, que se llama Trío y Cordón, y el cuadro son 2 personajes así, como agarrándose las manos con un hilo amarrado, y un personaje atrás que no le ves la cara viendo la escena. Entonces Víctor y yo vimos ese cuadro y a partir de ahí empezamos como a desdoblar esa imagen y a hacer una dramaturgia coreográfica pensando que lo importante de esa pieza era la expresión del gesto. O sea, lo que nos interesaba era el mínimo gesto y cómo ese mínimo gesto tenía una repercusión enorme en un sentido de lo que comunicaba, de expresividad, ¿no? Entonces la obra es como en cámara lenta, todo sucede en cámara lenta y cada una de las acciones tiene un porqué absoluto, es determinado, es absoluto, o sea, todo está absolutamente cronometrado, pensado, ensayado hasta el cansancio, que si la mano va aquí, que si más adentro, que si como la mordida. Nos tardamos un rato en hacer esa obra, pero bueno, en el 92... Víctor Manuel y yo regresábamos de Venezuela y por fortuna Rosario Manzanos nos había dado un par de funciones en la Covarrubias, ella era directora de danza de la UNAM, pero nos los había dado en martes y miércoles, ¿no? Entonces pues no iba a ir nadie. Entonces Víctor y yo dijimos, bueno, entremos al premio para repartir volantes, esa fue la estrategia, para repartir volantes para nuestras funciones en la Covarrubias
y que la gente que no nos conoce nos vea. Ajá. Y eso fue lo que hicimos, repartimos volantes en el premio y jamás pensamos que íbamos a ganar. Y de pronto, paz, ¿no? La obra gana ese año el premio. Y por supuesto las funciones de martes y miércoles pues estuvieron atascadas, ¿no? Estuvieron llenísimas porque todo el mundo tenía curiosidad de saber, bueno, Claudia y Víctor, que estuvieron tanto tiempo en Venezuela y ahora regresan con esta obra, ¿qué más están haciendo? ¿No? Y justo en ese programa que se llama Visiones Insondables, pues era un programa que estaba compuesto de 5 piezas y incluía la obra del premio. Y ese fue el inicio de la compañía, ese fue el inicio de Delfos, digamos, a nuestro regreso de Venezuela para acá. Fíjate que yo recuerdo muy bien esta obra y que a mí también, por supuesto, como público me impactó. ¿Qué definió después, a partir de ahí, esa búsqueda de Delfos y su relación, por supuesto, con esta comunidad, ¿no? O sea, no solo como creadores, sino como parte de una comunidad. Los mayas nos hablaban hace un rato de ese espíritu que desde cuando se llamaba solo Premio Nacional de Danza se generaba en esa especie como de necesidad de vernos todos, ¿no? De verse todos ahí. Pero ¿cómo? Porque pues prácticamente creo que nacieron ahí. Ahí nacimos, sí. ¿No? Entonces, sí. A partir de eso, ¿cómo fue creciendo ese cuerpo maravilloso, esa vida maravillosa de este hijo, Delfos? Pues mira, fue creciendo porque Víctor y yo tenemos mucha curiosidad y porque nos interesan mucho los procesos coreográficos, los procesos de colaboración, las preguntas que nos hacemos. Leía yo una frase muy linda de Chillida que dice algo así como, la obra es a la vez contestación y pregunta. Ajá. Y a mí me parece que sí, que cuando haces una obra de danza, esa en sí misma es contestación y pregunta. Cuando ganamos el premio, nos dio mucho miedo porque sentíamos que no estábamos preparados para ganar un Premio Nacional de Danza. O sea, yo tenía 23 años y Víctor tenía 28, 29. Estábamos muy jóvenes. Entonces decidimos agarrar el premio y guardarlo abajo del colchón y decir, esto no nos define, no nos determina. O sea, esto será usado solo como estrategia para conseguir las cosas que queremos, pero para nada será usado con un asunto como de ego, cero, porque entonces estamos destinados a ir para abajo. Entonces lo guardamos y seguimos trabajando. Simplemente teníamos mucho ímpetu. Bueno, lo seguimos teniendo. O sea, mucho ímpetu de crear y crear y crear. Pero no solo crear obra coreográfica, sino también crear comunidad. Uh-huh. O sea, una de las características, me parece, de Delfos es que siempre nos interesa generar una comunidad que no es alrededor de nosotros, es una comunidad en donde nosotros estamos incluidos. Pero hay muchas otras maneras de ver, maneras de hacer. Entonces, por eso hemos hecho muchos proyectos de colaboración con muchos artistas de cualquier disciplina, ¿no? Uh-huh. Por eso hicimos una escuela. O sea, por eso decidimos mudarnos a Mazatlán y fundar la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, que lo que generó, la escuela tiene 21 años ya. O sea, tenemos 21 años de habernos ido a vivir allá, ¿no? Entonces, lo que ha generado esa escuela, pues hasta la fecha son 19 generaciones de bailarines y coreógrafos, de los cuales se han formado más o menos 20 o 25 agrupaciones independientes, que están activas, que hacen proyectos sociales, que hacen proyectos coreográficos, que van de gira. Esto es una gran comunidad ahora para nosotros, ¿no? O sea, hicimos un encuentro el año pasado, el encuentro de danza de Mazatlán, donde trajimos a todos los egresados. No sabes qué maravilla, o sea, todos dando clases, presentando su trabajo, hablando, ¿no? De sus propias preguntas, de sus propios cuestionamientos filosóficos, estéticos, artísticos, pedagógicos. Entonces fue muy interesante darnos cuenta que lo que nosotros queríamos no era generar clones de Delfos, era generar un espacio donde estos artistas en formación encontraran su propia voz y pudieran explorar ese potencial y llevarlo a su máximo. Y yo creo que sí lo logramos, eso ha pasado. Cuando vivíamos en México, antes de irnos a Mazatlán, estuvimos 6 años primero aquí, igual ensayábamos aquí en un salón de la escuela, abrimos nuestras clases a todo mundo, a quien quisiera venir, y empezó a llegar mucha comunidad de danza a tomar esas clases, ¿no? Y bueno, y luego, claro, el premio, no solo el premio, sino los encuentros, los festivales, son espacios donde pues te reencuentras y te conoces. Yo creo que la danza mexicana sí es una gran familia. A veces tenemos nuestras discusiones y nos peleamos y no estamos de acuerdo, pero muchas veces en muchas cosas hacemos consenso, estamos de acuerdo, pero sobre todo más allá de esas diferencias nos queremos, ¿no? Nos queremos y sabemos que somos familia y que siempre estaremos encontrándonos, integrándonos, viéndonos en nuestro crecimiento como seres humanos, viendo a los hijos de todos, ¿no? Ahora crecer. Pienso, por ejemplo, en Cecilia Appleton, ¿no? Y es ella ahora,
Yo conocí a Cecilia, pues obviamente cuando no era mamá, y así todos. Yo ahora tengo una hija de 20 años, ¿no? Los Maya tienen también hijos, o sea, nos vimos muy chicos, nos conocimos a los 15 años, y ahora que tenemos, mi generación al menos, pues 50, pues seguimos juntos, o sea, seguimos en el mundo de la danza, y es fascinante. Y eso inevitablemente nos hace ver hacia adelante, ¿no? Y por eso yo estoy insistiendo en cómo a partir de estos 50 años de un teatro como este y de todas estas... Tenemos la misma edad, fíjate, el teatro y yo. Y que bueno, además vemos hacia adelante y todavía nos vemos con esa fuerza como para ver cómo vemos entonces lo que viene. No solamente por el premio, porque yo estoy haciendo una pregunta de que con toda esta experiencia, ¿qué habría que considerar? ¿Qué habría, qué hemos aprendido de este lugar de reunión, más allá que un concurso, en el que en este espacio nos ha convocado aquí? ¿Qué podemos ver como eso que falta o no falta, o cómo lo ves tú, lo que viene en el futuro? Mira, en relación al premio... Y por supuesto a lo que provoca. Mira, es que el premio digamos que ha sufrido una transformación que tiene que ver con la transformación propia del contexto de la danza en este país, y sobre todo en la Ciudad de México. Este es un premio que en realidad, sobre todo, es una plataforma aquí. O sea, todavía no hemos logrado que el premio tenga un carácter realmente nacional. Se ha intentado, se han hecho muchos intentos por hacerlo. Pero bueno, está en la Ciudad de México, es un premio que ocurre acá, las compañías de provincia tienen que pagarse todo para venir acá y no siempre es fácil, ¿no? Ahora, digamos, antes de esta época en particular, en los 80s y todavía en parte de los 90s, el premio era la gran plataforma para que, si tú querías tener una compañía independiente, a partir de ahí pudieras construirla, digamos, desde una visibilización de tu trabajo. O sea, era un espacio para visibilizar lo que tú estabas haciendo, para que tus colegas se interesaran y te preguntaran, para que el público o los jóvenes se acercaran. Y un poco también era un espacio para tú preguntarte cosas como coreógrafo en relación a presentarlo al público y tener este feedback del público, ¿no? Pero, claro, la danza en México en los 90s, en los 80s, no tenía la diversidad de voces que tiene ahora. O sea, ha sido exponencial también. La cantidad de bailarines y de coreógrafos que hay en México no tiene nada que ver en porcentaje con lo que había en los 80s o en los 90s. O sea, ahorita aquello es la locura. En todas partes hay danza, ¿no? Y bailarines y coreógrafos. Y las voces son muy distintas y las estéticas son muy distintas. Y yo creo que no se puede, digamos, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los parámetros de evaluación? ¿Qué evalúa un jurado? ¿A qué te refieres cuando hablas de lenguaje? ¿Lenguaje qué? ¿Lenguaje de espacio? ¿Lenguaje coreográfico? ¿Lenguaje de movimiento? ¿Lenguaje estético? ¿Cuál es el lenguaje? O sea, hay muchos lenguajes y que son muy válidos en relación a los criterios desde donde los ves, pero no se pueden unificar esos criterios. Entonces, bueno, creo que el premio evidentemente siempre va a ser subjetivo a la opinión de los 5 jurados o los 3 jurados. Creo que ese premio no determina quién es el mejor o quién es el peor tampoco. Creo que simplemente es una plataforma que visibilizó un trabajo que a esos 3 jurados o 5 jurados de ese momento les pareció que era lo mejor. ¿Bajo qué criterios? No sabemos, porque ellos los definieron. Porque el premio, cuando tú eres jurado, no te dice, mira, estos son los criterios, porque sería una locura. ¿Quién pone esos criterios? Ahora, sí creo que sigue siendo un espacio fundamental. Sí creo que es un espacio que hay que reinventar, que hay que pensar en él desde otras maneras. Sí creo que habría que ampliarlo, creo que habría que sacarlo de aquí, ¿no? Creo que tendríamos que hacer alrededor del premio pues encuentros pedagógicos, encuentros con los coreógrafos, este tipo de espacios de charla. Eso creo que es el siguiente paso para el premio, que abra las puertas del teatro y que todo lo que sucede allá adentro en términos artísticos y profesionales y pedagógicos salga, claro, ¿no? Salga a la comunidad y digamos como un pulpo encuentre otras, o como un árbol, ¿no? Encuentre otras ramas para crecer. Creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Muy bien, pues bueno, queda como punto para la charla que te vamos a invitar a que te quedes, que vamos a tener en una mesa con todos nuestros invitados para poderlo hacer, y te agradecemos muchísimo, Claudia. Gracias, ha sido muy rico esta pequeña charla, y que bueno, le da marco, precisamente da este contexto a lo que estamos ahora celebrando en estos 50 años del Teatro de la Danza, y pues le agradecemos mucho a la maestra Claudia Lavista. Saludos en el Facebook, hola a todos. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente bloque, y no se vayan, en un momento
Continuamos. Los 50 años de creación y fundación del Teatro de la Danza han dado lugar a una reunión de artistas que, siendo pues ahora grandes maestros y que han representado estas diferentes épocas del Premio Nacional de Danza, conocido originalmente como tal, ¿verdad, Gaby? Y el que actualmente es el Premio Nacional de Creación Coreográfica, Guillermo Arriaga, y que nos reúne un poco como el pretexto para tocar estos dos aspectos, mi querida Gaby. Pues bienvenida, Gabriela Menida. Gracias. Es un verdadero placer siempre platicar contigo y que pues implica justamente eso, ¿no? Preguntamos hace rato, pues, ¿de qué vamos a platicar, no? Y pues justamente de nuestra casa, ¿no? Yo también me considero parte de ella porque aunque yo estoy detrás, siempre me ha permitido tener oportunidad de conocerlos a ustedes. Para mí ha sido como más esa parte. Pero para ustedes, dentro de lo que tú cuando te formaste y veías acá este teatro y que te decías algún día voy a bailar ahí, y ya no nomás ahí, sino en otros teatros, por supuesto, ¿qué fue para ti ese primer impulso que te llevó a soñar en estos, incluso sin conocer lo que después se convertiría el premio quizás, o quizás sí, pero que tú ya veías, algún día también voy a estar en ese premio? ¿Cómo fue ese primer momento para ti? Pues el premio sin duda hace muchos años era una cosa espectacular en el mundo de la danza. Yo siento que el evento más esperado por todos los que estábamos apenas empezando a descubrir qué es la danza contemporánea en particular. Y asistí a varias funciones y era extraordinario que se abarrotaba el teatro, coreografía tras coreografía. Cuando veías alguna cosa espectacular en el escenario decías, esta es la que gana, es la que gana, y había como mucha emoción y mucho júbilo. Realmente yo sí siento que era como una fiesta muy, muy importante para todos, para los que empezábamos y para los grandes obviamente también. Y pues sí, cuando uno ve una cosa que inspira tanto en el escenario, pues siempre cruzan por la mente pensamientos como ojalá que yo algún día esté ahí, ¿no? Y bueno,
Afortunadamente sí tuve la suerte de bailar aquí, he tenido la suerte de bailar aquí periódicamente, no nada más en ese tiempo, sino hasta temporadas muy recientes. Es un gran privilegio tener un espacio así, solo para danza en este lugar, ¿no? Claro. Y bueno, siempre va a ser como detrás una historia inevitable de formación, ¿no? ¿Cómo te formaste tú en esa época y que te hacía ya ver esa posibilidad? Pues mi formación empezó justo aquí, en el sistema. Todos dicen, pues sí, es que aquí era el sistema, ¿no? Sí, es que es increíble esta escuela. Sí. Antes el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, claro, Claudia, Rodolfo, Saúl, todos venimos de ahí, ¿no? Ajá. Y luego es que se mueve esta escuela al Centro Nacional de las Artes y también cambia de nombre. Pero yo conocí el mundo de la danza aquí y aquí. Exactamente. Con maestros como Francisco Illescas, Evangelina Villalón, Luis Rivero, una época en la que los jóvenes, los que apenas empezábamos a estudiar en los grupos, antes se llamaba grupos especiales de danza contemporánea, ahora es la licenciatura en danza contemporánea. Sí. Y esos grupos especiales eran por la tarde. Y recuerdo mucho que en lo que empezaban las clases estábamos siempre así, yo parada de puntitas porque soy muy enana, para alcanzar a ver la ventanita del salón en donde podías ver quién estaba tomando clase. Y me tocaba ver ahí tomando clase a Laura Rocha, a Norma Batista, a Beto Pérez. Y me acuerdo Evangelina cómo los traía. Y eran así como nuestros referentes de la danza, ¿no? En esa temporada Barro Rojo ensayaba aquí en un salón. Yo también los espiaba. Era muy padre porque tenías la oportunidad como joven de estarte formando con los creadores que en ese momento estaban aquí bailando en el teatro y de manera simultánea estaba toda la efervescencia por el premio. Y si ganabas el premio, bueno, era súper importante para tu carrera, ¿no? Para tu ego, por supuesto, pero para tu seguridad y tu posicionamiento, ¿no? en el gremio. Muy padre, la verdad es que creo que una época maravillosa. Éramos alumnos todos como adultos, no tan jóvenes como ahora están en la licenciatura, éramos más grandes. Yo tenía como 20, bueno, quizás. Eran de 20 a 28 años, creo que la edad más o menos. A lo mejor estoy diciendo una tontería, pero yo así me acuerdo de que éramos como, mis compañeros eran como más grandes. Sí, no había como, por lo menos en la contemporánea, ¿verdad? Esa idea de, ahora ya entran muy jovencitos. Ahora es mucho más jóvenes, sí, es otro el modelo completamente. Cambió muchísimo, el perfil del alumno es muy distinto al de ahora. Y bueno, no es que termine el periodo de formación, siempre va a estar ahí, pero bueno, ¿en qué momento y con qué idea tú ya le entraste pues a la parte creativa, no más allá de la interpretativa, que no deja de serlo? Sí, no. ¿Cómo fue? Sí, es una combinación, es una delgada línea que es muy difícil decir soy solo coreógrafa y soy solo bailarina. No, todo el tiempo está mezclado. Estudié los grupos especiales y después se abrió la licenciatura en danza contemporánea, la licenciatura en coreografía allá en el Centro Nacional de las Artes y fui de la primera generación, los conejillos de indias de esa licenciatura, con maestros como Cecilia Appleton, Cecilia Lugo, el Chas contigo, con Armando García, maestros maravillosos. Y fueron 4 años de estudio allá. Padrísimo, padrísimo, porque ahí era totalmente el estar experimentando ya con una visión creativa, más de lo que significa tú dirigir la escena de fuera, que lo que estaba estudiando aquí, que era tú dirigir la escena, pero desde adentro, como bailarina, ¿no? Entonces mi formación valga la redundancia, de manera formal fue en la licenciatura en coreografía. Sin embargo, como que el deseo de hacer coreografía surgió un poquitito antes e hice un par de obras. La primera fue la primera obra que yo hice en mi vida así solita, con bailarín, se llamó El Llavero de San Pedro y fue para un premio nacional de danza. Eso fue en 1994. La hice de pura intuición. Y venía de una ruptura así de emocional con mi expareja durísimo y entonces como que en esa pieza empecé a explorar cómo expresar eso sin que nadie me dijera si estaba bien o no. Tuvimos mucha suerte porque pasamos a la final y fue así como cuando nos llamaron dije, ¿cómo? Pero si es lo primero que yo hago en mi vida, ¿cómo está? Está muy raro esto. Y al año siguiente, muy intuitivamente también, con el apoyo de varios colaboradores, por supuesto, hice Fábula de Hilario.
y con esa fue con la que ganamos en 1995 el primer lugar en la categoría junior. Eso fue súper importante, ¿no? Y ahí en esa misma época es cuando empecé a estudiar la licenciatura, o sea, como que todo se juntó. Yo estaba creo que en segundo semestre de la licenciatura cuando ya habíamos ganado el premio. Claro. Con maestros como Rosana Filomarino, Alejandro Schwartz. Y era bien padre, como todos estos maestros con esta visión te van diciendo cómo explorar con otras herramientas que tú, por supuesto, no sabes, Claro. no conoces, ¿no? Claro. Fíjate que dices intuitivo, como si de pronto fuera como que te lanzas al río y te dejas llevar por el flujo. Y tiene mucho que ver con el pensamiento abductivo, que está más bien con esa parte del cerebro en la que no necesariamente racionalizamos, pero el conocimiento se maneja de otra manera. Sin embargo, pues la fábula de Hilario, que fue con la que ganaste y que hemos tenido, por cierto, oportunidad de ver gracias Sí. a la iniciativa de la maestra Cecilia Lugo con la compañía Danza Capital, Ay, sí. en la que se ha montado nuevamente y que la hemos podido ver en el Salón de Danza, en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, y que pues marca finalmente sí un referente social. Sí. Digo, quizá la intuición, a lo mejor en base a cómo hacer, pero tu preocupación creo que se me caracteriza por ese toque con esas personas que no necesariamente voltea uno a ver, Así ¿no? es. A veces están invisibles. Sí. ¿Cómo fue esa motivación que te llevó a esta fábula de Hilario? Bueno, Fábula de Hilario surge a partir de haber vivido pues un proceso un tanto largo de trabajo con niños de la calle que vivían en albergues, albergues creados especialmente para ellos. Y eso lo hice con Asalto Diario durante un par de años. Ajá, fue un proyecto de mucho de investigación corporal con estos chicos y por ello tenía como muchas experiencias con los chavos. Y de ahí surgió el impulso por hablar de manera creativa sobre lo que implica estar en calle, la vulnerabilidad que esto representa, el ser un personaje invisible para todo, el vivir en las condiciones pues quizás más duras, ¿no? Que en las que puede vivir un niño, o sea, sin saber siquiera si va a comer, si no. Cuando trabajamos en los albergues era muy fuerte que a pesar de que parecía que había algunos que eran bastante más estables y que iban a continuar en el proyecto, de repente de la noche a la mañana se escapaban del albergue también, porque pues evidentemente la cuestión interna de los chicos es de andar por todos lados y no aferrarse a nada porque no se identifican realmente con nada. Esa era un poco mi sensación. De ahí surgió, Hilario empieza primero con un solo. Primero hice yo esa misma pieza como solista y después para el premio decidí que la bailáramos 5. Y ahora que tuve la maravillosísima oportunidad, gracias a la maestra Ceci Lugo, de remontarla con Danza Capital y con chicos tan entregados y tan talentosos como los que están en la compañía en este momento, la verdad es que ver la pieza a distancia es una cosa increíble por varias razones. Una de ellas es como decir, ¿cómo se hizo? ¿Cómo la hice? O sea, ¿de dónde, no? Yo veo el lenguaje, el movimiento, que según yo ya no se parece. Hay quien me dice, claro que sí, tus obsesiones ahí están todavía, ¿no? Pues sí, pero la creación de la manga ha ido por muchos caminos y ahora está en un lugar, yo siento que muy distinto al de Fábula de Hilario, ¿no? Sin embargo, la pieza es como muy disfrutable a nivel, la ves y la composición y muy bailada, como me dirían algunas personas que ya no bailo, si antes no bailaba ahora menos. Entonces la veo y digo, ¿cómo fue que tanto unísono, tanta composición en el espacio se logró? Mucho ahí de la mano del maestro Armando García, sin duda, que fue alguien importantísimo también en mi carrera, en mi formación, muchísimo. Y él ayudó en muchos aspectos en eso. Claro. Entonces, pues sí, Hilario surge de algo que yo viví y de un solo se convirtió en un quinteto y además es una pieza que se ha montado con una diversidad de elencos, desde deportistas con discapacidad, en silla de ruedas, sin silla de ruedas, ha sido quinteto, ha sido dueto, ha sido trío, ha sido para los chavos de la Nacional en una generación de 8 o 10 chavos, o sea, es una obra muy dúctil, es como un caballito de pelea.
sí, hay mucho que agradecerle, creo que a la obra, pero por supuesto más que todo al premio y a que se daban esas cosas tan importantes. Se sigue dando, pero Claro. el premio ha evolucionado, Claro. como todo, ha cambiado mucho. Quisiera que pues el público que no, quizás a lo mejor no entendería, ¿por qué dices que ya no bailas? Y que en realidad es un acercamiento al cuerpo distinta, Totalmente. ¿no? Sí. Y que parte más allá de lo que convencionalmente conocemos como diseño coreográfico y toda esta cuestión que tiene sí un lenguaje muy específico en la danza, pero que ahora te coloca en un lugar que pues como si hubieras regresado al más que la figura del bailarina, más al ser humano. Y es algo que creo que a ti pues ahora ya lo veo, y que a lo mejor sí te tuvo su camino. ¿Cómo llegaste de ese bailar a este aparente no bailar? Porque realmente lo que tú haces, discúlpame, pero no cualquiera lo hace. Es en un sentido, no por la manera de abordar el hecho escénico, sino porque realmente requiere de una autenticidad, de una honestidad muy particular. No hay una pretensión ahí. ¿Cómo definías ese camino? Todavía tenemos un poquito de tiempo, pero como para terminar. Bueno, primero agradezco mucho que lo expreses de esa manera, Jaime, porque sí me enfrento a comentarios con respecto a mi trabajo que en muchas ocasiones tienen que ver con que cada vez simplemente mi madre cada vez me entiende menos. Bueno, de por sí. Ya los perdí como espectadores a mis papás, ya no quieren ir. Pero vaya, es cierto que mi preocupación, la más grande que tengo, es el ser humano. Antes que bailar, antes que ser actor, arquitecto, pintor, lo que sea, antes eres un ser humano. ¿Y qué significa eso? Es un acertijo imposible de descifrar. Y entonces en las piezas que después de Hilario, cada una me ha ido llevando, sin que a lo mejor yo de una manera tan racional lo haga, pero sí me ha ido llevando mucho a regresar a la preocupación con la que yo creo que llegué a este mundo, y es del ¿por qué respiro? O sea, ¿cómo salí del vientre de mi madre? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Es una pregunta que todo el tiempo me acompaña y que todo el tiempo, por ello, busco la forma de darle sentido a las cosas que hago. Que todo lo que haga tenga un sentido, para que si mañana llega la muerte o lo que sea como se llame, yo la tome de la mano y diga, vámonos, está bien. Y para eso sí he decidido de manera consciente formarme, o más que formarme, entrenarme en técnicas muy alejadas de la danza. Y no es que yo no crea en la danza, pues la danza es mi vida, pero mi corporalidad, mis intereses me han llevado a explorar las capacidades físicas, mentales, muchísimo, mentales de mi cuerpo, más allá de las técnicas de danza, porque sí siento que la danza, las técnicas que yo conozco, no han realmente abierto la puerta a las preocupaciones más importantes que tienen que ver con el respirar y con lo que piensa el bailarín en escena. Eso no lo he encontrado en las técnicas de formación o de entrenamiento dancístico, lo he encontrado en otras, que a veces es yoga, que a veces es manejo de energía, que puede ser técnicas como tai chi o como chin en chikung, o también he tomado cosas de la lucha libre, o ahora estoy en una cosa maravillosa que se llama bar, que la que yo estudié, que es la auténtica, tiene totalmente que ver con entrar en conversación con la musculatura más profunda de tu cuerpo, y entonces ahí tiene todo sentido. Regreso a lo más profundo, a lo más de adentro. ¿Y por qué quiero tener un músculo cuádriceps fuerte? Pues no tanto por lo estético, sino porque eso me está ayudando a conversar con cosas bien profundas de mí. Esos son como mis intereses, y cada vez voy más para allá, entonces pues cada vez me alejo más de mis papás. Bueno, pero pues eso se trata, ¿no? Y sobre todo cuando seas un mal hijo. Pues sí, pues si fueras un buen hijo, estarías ahí educadito haciendo lo que dice papá y mamá, ¿no? Y en ese sentido simbólico, ¿no? De quién es papá y quién es mamá, ¿no? Sí. Oye, Gaby, pues ya tenemos casi que terminar este bloque, porque después vamos a reunirnos en Petit Comité para estar todos juntos, pero esta pregunta que les hago se va en relación a, desde esta perspectiva de cómo viste y cómo tú pudiste ganar el premio, ¿qué es lo que ves como esa
esa parte no que le falta, pero que sí ves hacia futuro, qué habría que recuperar o qué futuro podría tener un premio como el Premio Nacional de Creación Coreográfica Guillermo Arriaga? Pues mira, yo no sé exactamente qué podría tener. A mí lo que me encantaría, que es lo que extraño, es esa emoción por ir y participar como espectador o como creador en un evento tan importante como lo fue. Siento que se ha ido diluyendo y yo creo que es multifactorial. A mí me encantaría que cuando viene el premio, la curiosidad del público, de danza o no, pero del público, o sea, cuando digo de danza o no, me refiero a no nada más los bailarines, sino la gente, el público, cualquier otra persona que no necesariamente esté familiarizada con la danza, tuviera el deseo de ir y ver qué es lo que están los creadores ahora haciendo. Hay una distancia grande entre lo que le preocupa al creador y lo que le preocupa a la persona común, y entonces eso ha también creo que provocado pues que nos interese un poco menos y menos y menos. Ojalá que pudiéramos recuperar ese deseo por consumirlo, esa curiosidad por escuchar lo que tengan que decir los creadores en este momento. Eso es lo que a mí me encantaría rescatar. No sé cómo. Pregunta pues muy compleja. No, pues ya es una gran pregunta, no te Sí, creas. sin Es una duda. gran, también una manera de ver y que parte de cada uno. Sí. Vamos a continuar, te invitamos a que te quedes porque Sí. vamos a tener una última parte de este programa en el que vamos a tener a todos estos nuestros importantísimos invitados para que se charlen acerca de todos estos temas y se cree pues una charla acá en la que podamos ir jugando con estas ideas y por supuesto vamos a continuar aquí en este programa especial. Continuamos.
Bienvenidos a esta última parte de este programa especial dedicado a los 50 años de fundación del Teatro de la Danza Guillermina Bravo, en este contexto en el que hemos tenido la oportunidad de charlar con, vamos a decir, algunas generaciones, una primera generación, esta es otra segunda generación, y que el Premio Nacional de Danza, como originalmente se conocía, ha sido como el marco. Y bueno, ahora la idea de estar aquí reunidos con Saúl Maya, Gabriela Medina, Claudia Lavista, Rodolfo Maya, a quienes les damos nuevamente la bienvenida, es un poco como ahondar en esa parte que me gustaría que fuera provocadora en relación con, primero, algo que fue parte de este preámbulo, antes de que ustedes estuvieran aquí había una discusión de que quién era nuestro maestro. Ahorita que están juntos, ¿cómo fue esa semilla para ustedes, ya así como recordándola entre ustedes, y que los impulsó tanto, ¿no? Y cómo ya fue esa pregunta que les hice al principio, pero ahorita que lo compartimos y que lo estaba yo escuchando, ¿qué me quiere decir en relación con eso, esas partes de la vida cuando uno está formándose, que los motivó y que los hizo estar juntos y que vivieron eso, ¿no? Al final de cuentas, ¿cómo lo vivieron? Yo te digo rápido, creo que fue una época de mucha efervescencia. Por un lado, la suerte que tuvimos de poder entrar en estos grupos especiales, que ahorita me estoy enterando de que solo hubo 4 generaciones, ¿no? Entonces digo, qué suerte que nos tocó formar parte de eso, porque no solo teníamos maestros lindísimos, ¿no? Como mencionábamos hace rato, como Humberto Sandoval, Francisco Illescas, Isabel Herrera, ¿de quién más? Jeff Duncan, ¿quién más? Evangelina Villalón, Orlando Taquechel, Luis Rivero, o sea, era un grupo de maestros lindísimos. Pero otra de las características, y creo que a nosotros fue lo que nos acabó de formar, es que los grupos especiales ensayaban en el salón de al lado. Entonces todos, cuando íbamos al baño, en realidad lo que íbamos era asomarnos por las ventanas de las peceras, porque era ir a ver a los profesionales, y eso era lo que nos inspiraba. O sea, veíamos ahí a Raúl Parrao, a Barro Rojo, a Cecilia Appleton, ¿no? Y eso era lo que realmente nos impulsaba, ¿no? Yo creo, ese contacto con los profesionales ahí. Que yo creo que uno de los problemas actuales en las escuelas es esa falta de contacto con los profesionales, porque entonces no tienes un punto de referencia. Y nosotros teníamos ahí un punto de referencia clarísimo, nos indicaba. Te mencionaba, que este lugar, el Teatro de la Danza, es súper histórico, ¿no? Por el Premio Nacional. De allí generamos se generó mucha intención e idea de profesionalizarse y crear. Pero este lugar también es histórico. Nosotros, nuestra generación, que somos bastante y muy buenos, porque nos profesionalizamos, ¿no? A nuestros papás, digamos, les tocó, pues no, pero nosotros tuvimos que meterle a los estudios, tuvimos que meterle a la cuestión de la creación y del aprendizaje. Y estuvimos en esos grupos especiales. Fuimos bailarines de grupos independientes en los 80s, muy importante movimiento, de 84, 90, digamos, que luego ya fue otra era, ¿no? Con el Fonca. Pero fuimos de esos grupos muy importantes que se cultivaron acá. Habemos como 15 gentes muy importantes en la danza, lo digo a ellos, no modestia aparte, que salieron de esos grupos especiales de estudios en esta escuela aquí. Y como dice, ya tenemos contacto con las gentes que admirábamos y que queríamos ser igual que ellos, ¿no? Es súper importante. Claro, ¿qué me dicen ustedes? Yo agregaría... gracias. No, agregaría que también en esa época estaba muy en boga y fue muy fuerte el movimiento de danza callejera. Así es. Entonces los festivales de danza callejera realmente eran una cosa extraordinaria. Para mí fue cambiarme la visión del mundo absolutamente. Claro, me tocó verlos a ustedes, ya estaba Utopía, UX, ¿no? Era una cosa maravillosa. Y yo recuerdo muchísimo que cuando vi una función de Asalto Diario, que me tocó ver Todo aquel sorprendido, todo aquel consignado, hasta recuerdo la sensación corporal de... Y yo venía de un mundo de preparatoria, de niña fresa, de no sé qué, vi eso, ya estaba tomando clases en grupos especiales y me quedé fría, no entendía lo que me estaba pasando físicamente, pero sé que eso fue lo que detonó el que mi vida en la danza tenía que... Ahí empezó, y pues quién sabe cuándo acabe, ¿no? Y mucho también quisiera compartir, lo que dice Clau es muy cierto y lo que está diciendo Rodolfo, pero también había una preocupación social como muy clara de todos nuestros maestros, que era súper congruente lo que ellos nos transmitían en el salón y lo que ellos estaban haciendo
cuando ensayaban y lo que así, cómo usaban la danza para manifestar las preocupaciones sociales. Recuerdo mucho cuando tomamos clase aquí afuera todos, porque había una huelga por un tema de instalaciones, ni siquiera me acuerdo, pero yo, sí, hay fotos y todos tomando clases aquí, toda la escuela y Pancho dando la clase, no sé, o sea, una cosa padrísima de congruencia, que yo creo que eso también nos inspiraba muchísimo a seguirlos. Pues porque había eso, Era el ejemplo, ¿no? ¿no? O sea, el Sí, ejemplo ahí en vivo. Y era un No país había en que el cual buscarle. todavía no se podían hacer Sí. protestas, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, de repente, jovencitos bailando, ¿qué onda con eso? ¿no? Exacto. Creo que Es una- era importante. Y mucho el marco que tú mencionas del premio era alimentado por estos marcos referenciales de los grupos especiales, de los grupos independientes, de todo este movimiento que estaba sucediendo afuera, de toda esta efervescencia de colaboración. Yo creo que eso alimentaba en ese momento el premio y por eso era muy efervescente, era muy padre asistir, era muy padre participar, era muy padre convivir creativamente con las gentes, con nuestros colegas, con nuestros Era un amigos, hervidero, ¿no? literal, Sí, era Era un hervidero. Sí. Yo lo compararía, se lo decía, con el Judson Church en los 60s Sí, en Estados Unidos, ¿no? exacto. Yo después cuando fui ahí aprendí esa cultura que me encanta. No me defino postmoderno, porque me gustan varios géneros, pero eso pasó en el premio y eso pasó en la escuela. Fue un semillero en los 70s, 80s ya para nosotros, de coreógrafos, de propuestas, de ideas de profesionalizar la danza y hacernos un ente, ¿no? Social, visible y respetable, y al lado de los cantantes de ópera, de los directores de teatro, y lo logramos. Creo que lo logramos. Y que de verdad todo fue así como miel sobre hojuelas. O sea, ¿cuáles fueron las problemáticas que en algún momento, en ese momento, tuvieron que Claro. enfrentar? Es que, o sea, mira, ¿qué yo- cambiaron, pues? Es que yo creo que hay miles de problemáticas. Lo que pasa es que cuando no conoces que eso es un problema, no te das cuenta que es un problema. O sea, evidentemente no, por ejemplo, no había becas del FONCA, no había recursos. Nosotros como estudiantes de danza, nuestro futuro era completamente incierto en términos económicos, pero es que no pensábamos en eso. O sea, Afortunadamente. ninguno de nosotros decíamos, pues, ya daré clases de aeróbics o de lo que sea, o sea, ya veremos No, ni siquiera cómo. pensábamos. Ni O sea, siquiera era- pensábamos en eso. No lo hubiéramos hecho. No lo hubiéramos hecho. Entonces era una gran problemática, pero no la veíamos, o sea, no era visible y como no la vimos, Ajá. no fue problema, ¿no? Como todos encontramos Porque la además lo ruta. construimos, Claudia. Finalmente ahora las propuestas que tiene un chico que se gradúa son miles de trabajo. Nosotros las fuimos construyendo junto con nuestros coreógrafos y las campañas que hicimos y los proyectos en provincia de educación. Diversificamos, no nos quedó otra. Y en Ahora un dado chico que caso- se gradúa tiene más Y en posibilidades. dado caso, la falta de público que pudiera haber sido un tipo de problema fue lo que nos motivó a salirnos hacia las calles, ¿no? Fue lo que nos motivó también a abordar esta cuestión social que menciona Gabriela, que es importantísima y es fundamental y parte mucho de esos movimientos de danza independiente callejera, ¿no? O sea, eso hubiera sido un problema verlo así, pero las gentes que nos estaban dirigiendo en ese entonces y nosotros mismos sabíamos que teníamos que ir afuera, que no nos podemos quedar encerrados, ¿no? Que tenemos que llevarlo, ¿no? Entonces, sí, muy ingenuamente, si tú quieres, pero Yo No, sí que pero sí. yo creo que era el contexto en tanto. sí, Exacto. ¿no? Digo, estamos hablando del 85, Así es. Ese esa terremoto, parte, por eso Así fue. ese terremoto Por eso nos realmente, salimos. y bueno, mira que estamos Social, hoy es ¿no? 20 Casi espiritual de septiembre, muchos de 19 nosotros. septiembre, fue ayer, fue esta conmemoración, pero creo que sí movió mucho, Es que ¿no? ahí empezó el movimiento de danza callejera, fue por eso, o sea, fue a Exacto. partir del terremoto. Salimos a bailarles. Entonces, a la semana del terremoto, literal a la semana, estábamos bailando en los multifamiliares Acá, Juárez. exactamente. Y luego nos fuimos se formó la Unión de Vecinos y Damnificados. A la Roma. De la Roma. Y ahí en la UBID, ahí en la calle de la Sí. UBID, afuera de esa calle, la es esquina. donde en Jalapa, ¿no? Sí. Era donde se hacía cada año el encuentro de danza callejera. Y eso era también una efervescencia y En Tlatelolco. Tlatelolco. Y no había falta de público. Mis No, recuerdos no, era al no, no, contrario, había público Sí. para danza, pero danza a morir, ritual, yo me o sea, acuerdo. una cosa Y impresionante. Y no había recursos. No, O sea, no Bueno, había pensabas en eso. Tours, ¿se acuerdan? Existía por ahí una oficina que medio nos daba foros. Sí. Bueno, que se peleaban más y todos ellos, pero no había. Es que los que se peleaban eran los coreógrafos. Sí. Les tocaba a ellos, ¿me entiendes? Claro, y nosotros claro, lo claro, respetamos. sí, Yo me bailando en el Centro Médico a las 2 de la mañana con Marco, una danza ritual con velas después del. ¿Qué onda? ¿Qué hago aquí? Feliz. Sí. Y ellos pues tenían que proveer producciones y todo eso. Y quiero yo agregar algo, que creo que a nuestra generación fue padrísimo, sí le cayó el 20 que tenía que prepararse. Tenía que meterle a lo creativo, al conocimiento, a leer, a salir al extranjero. A la Y gestión. todos lo hicimos de alguna manera, todos lo hicimos. Y eso fue súper importante para poder respaldar toda esta pasión, como dice Claudia, que nos generó esa época. Porque si no, no hubiera salido el proyecto. Si no sabes, no creas, perdón, pero ahí sí. Y nosotros nos tocó, y todos, cada quien por su lado, sus tiempos,
ha salido, se ha preparado y ahora podemos, pues, inclusive educar. Y sabes que hay un asunto también que cambia en relación a lo generacional. En nuestra generación sí teníamos marcos de referencia a los cuales admirábamos mucho y los reconocíamos. O sea, sí ir a ver una obra de Marco Antonio Silva o de Altares, Parrao, ¿no? o de Parrao, o de Cecilia Lugo, o de Cecilia Appleton. Teatro El Espacio. O Ballet Teatro El Espacio, ¿no? El trabajo, o sea, sí, o ir a ver al Independiente, o ir a ver al Ballet Nacional. O sea, nosotros íbamos a esas funciones y decíamos, qué bruto, o sea, yo así quiero ser. Yo tengo la impresión, que a lo mejor estoy equivocada, de que ahora eso un poco se diluye. O sea, de que ahora los chavos en realidad están muy ensimismados. Lo que les interesa son ellos mismos. Creo que tiene que ver El con los éxito aparatos, inmediato, con el ¿no? like, con las selfies. Hay algo que es hacia ellos mismos, que yo no sé si esté bien o mal, porque no es una cuestión de... Sí, no es tan tangible, ¿no? No es una cuestión de bien o mal, no importa, es distinto. Es otra manera de verse a sí mismo y creo que también en ese sentido es otra manera de integrarse con el gremio. Ya veremos a dónde va, pero a mí me causa curiosidad observarlo, por ejemplo, en la Escuela de Danza en Mazatlán, que hemos observado durante 20 años cómo cambian las generaciones y sus visiones. Pues esto ahora es muy, muy contundente, ¿no? Hay una cuestión de no admiración, Claro. ¿no? Lo que nos interesa es nosotros mismos. A lo mejor sale algo muy interesante de ahí, ¿no? Ya veremos. Que yo creo que también la no admiración tiene que ver con que no conocen. Y porque quizás también en las escuelas nos ha faltado, y lo hablo por la nacional, en cómo entender cómo entrarle al chavo para provocarle curiosidad y Así que es. busque hacia afuera. Porque es cierto, están aquí y pues tampoco hay que culpar mucho a esa generación, que en el sentido de que los adultos no hemos sabido tampoco cómo prenderles la mechita, ¿no? Para Sí. que, a ver, investígale por acá o por acá, porque una vez que empiezan a conocer, Les encanta. se empiezan les encanta. a admirar Sí. de lo que ven. Exacto. Pero para que volteen a otro lado, eso es lo complejo como adultos. Creo que éramos menos también. Nosotros nos Ese daba sí. tiempo de ir a ver a todos. Esa es una de las Tanto cosas. la danza ahorita. Ahorita ya hay Pues tanta sí. referencia. Sí. O sea, ellos pueden acceder cada fin de semana sí. a 5 o 6 espectáculos de danza. Bueno, en la Ciudad de México, ¿eh? Bueno, Provincia. Bueno, una vez Estamos al año. hablando de pero- aquí, por pero- favor. Mazatlán, Sí. se danza una vez al año. pero tienes el Hay muchos internet. eventos culturales, ¿no? Seguramente. más o Bueno, Sí. dijéramos que hay muchos estímulos, Sí. dijéramos. Por eso está YouTube. Y, Exacto. ¿no? Y Nosotros que- no lo teníamos. Sí, no, pues no. Nosotros Recuerdo de con un video cassette de- nos lo pasábamos. De Pina Quintana. ese, Creo que todos tenemos se la los- copia, ¿no? Todo. Nos cuentan mis Sí. alumnos De de Mar la Asociación de la Morris, Danza Gloria. Silvestre. Nos Todo. llegó la consagración Sí. de la primavera en un cassette, en un VHS, y nos pasamos ese cassette entre No, todos. Que para la vimos con Orlando Ya- Caquechel aquí, de la analizamos. Adriana Castaño de Gloria de Mar Morris. Creo que todos lo tenemos. Sí, Todavía en beta. sí, exacto. Nos lo copiamos. Claro, Sí. claro. Oye, Sí, YouTube, no hay sí, manera de claro. conocerlo. Pero bueno, además esta parte que se me hace muy importante, y dense cuenta jóvenes que nos estén mirando, que un sacudimiento social, un sacudimiento físico, como lo es un terremoto, no tiene que ser necesariamente esperar el próximo para que de pronto volvamos otra vez a mirar, ¿no? Y ustedes dicen, ¿cómo le hacemos? Y ustedes, por supuesto, como maestros, ¿no? Pero ahí, ahora sí, ¿qué papel le toca ahora a ustedes, maestros, quienes están ahí con estos jóvenes, para poder no solamente hacerlos voltear, sino cómo podemos darle la vuelta a estos otros terremotos que nos están haciendo falta, ¿no? Para que realmente las nuevas generaciones de pronto digan, ¡ay! ¿No? Salimos de aquí y de pronto vemos qué está pasando. Yo sé que es una pregunta un poco pues, como muy abierta, ¿no? Ni siquiera es una pregunta, es como una preocupación que yo también me hago, ¿no? Claro. ¿A qué jugamos ahora entonces? Es que yo creo, bueno, pienso en mi papel de maestra en la escuela, por ejemplo, y creo que algo que hago yo todo el tiempo es provocar. Los provoco, les digo una cosa y luego les digo la opuesta, y luego yo misma me contradigo, porque un poco lo que quiero es dislocarles las ideas y que se den cuenta de que hay muchas perspectivas, muchas maneras de ver, y creo que la gente joven ahora, y lo digo porque tengo una hija de 20 años además, les está tocando un momento muy complejo, muy difícil, muy violento, muy confuso, muy bipolar, o sea, es una época absolutamente bipolar en términos de las idiosincrasias, ¿no? Entonces, la verdad es que no la tienen fácil y siento que, sin embargo, siento que ahorita en particular, y lo vimos ahora en las últimas elecciones también, sí hay un deseo de cambio y sí hay un deseo de hasta un poco revolucionario, aunque esa palabra ya me queda un poco vieja, pero Se readapta, sí hay ¿no? un Sí, deseo tiene- de decir, a ver,
no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo ya no quiero eso mismo que estaba durante 80 años, ahora me interesa otra cosa. Y claro, en eso también hay mucha confusión, pero sí, ¿no? A mí me preocupa un considero poco que- también si mucho joven votó porque sabía por qué votaba, porque esa es la otra, ¿no? Están tan clavados en su mundo virtual. Digo, yo también tengo una hija de 16 y cuando nació dije, no le voy a decir que está feo el mundo, porque está feo. Están cortando cabezas, está todo eso, que lo descubre eso. Está Más bien, quemando como el dice ella, Amazonas. la voy a estimular, lo voy a picar, le voy a decir, investiga esto, investiga lo otro, porque a mí algo que me preocupa mucho con mis alumnos acá en la academia es que son más rígidos que nosotros. ¿Por qué jazz? ¿Por qué contemporáneo? ¿Por qué esto? Tómalo, papá, tómalo. Date chance un año. Porque sí. Lo virtual está reemplazando Porque lo la digo yo. experiencia. Exacto. Al final acaba así la decisión. Y entonces, ¿quién es el autoritario? ¿No? Pero bueno, yo creo que, como dice ella, sí está es muy simultáneo el tiempo de ahora de vida. Ok. Pasan muchas cosas a la vez. Ellos tienen 20 veces Mucha más información que información, nosotros. Y eso está grueso. ¿Cómo conformas una personalidad en un mundo que no sabes para dónde van? Y sobre todo ayudarlos como a esta cuestión de transformación, ¿no? O sea, entenderlos que se van transformando cada año. Exacto, el Todos cambio, nos hemos el cambio. transformado. Y ahí sí yo quisiera decir, no estamos igual que hace 30 años, 35 años. O sea, hay Estamos mejor. cientos de escuelas, Exacto. hay cientos de programas en el país, hay muchos bailarines, hay muchos maestros, hay muchas compañías, hay muchos Becas. eventos, Becas. hay becas desde hace 30 años. Es impresionante. Eso es lo que dijo Claudia, no había becas, no sabíamos qué era eso. No sabíamos qué era eso. Entonces, sí creces diferente, entonces sí estamos mejor. O sea, hay que aceptarlo. Bueno, hay, Hay claro, que hay aceptarlo, diferentes ¿no? tipos de régimen, ¿no? Que es Sí. importante. Pues es que es la pregunta, sí, y constantemente nos la estamos haciendo cuando estamos frente a un chavo, ¿no? ¿Qué le digo, qué no le digo y cómo se lo digo? Porque también el ser maestro es una responsabilidad tremenda y tú puedes decirle algo a alguien que para ti en ese momento es muy contundente y lo sella. necesario y de pronto no sabes en qué lugar está Cómo el lo chico, va, ¿no? Y cómo lo va a exacto, tomar y cómo lo va a impactar y Así lo es. va a determinar de una u otra forma. Me gusta esto que dice Claude, a veces hasta yo misma me contradigo, pues sí, yo creo que un maestro también debe de es válido Sí, que no tú lo sé digas, todo, yo ayer ¿no? dije esto, ahora Claro. te digo Sí. esto y ahora aquello, y eso por un lado, tengo aquí al chango diciéndome sí, pero no, porque sí, claro, para que no se aferren a algo, pero al mismo tiempo, eso es lo que siento que le pasa a estas generaciones, que les cuesta mucho trabajo aferrarse a algo. Ujú. Así decir, yo Raíz. esto. Claro. Como Ese es decidir, ¿no? eso es lo Como bien tomar una- complejo, ¿no? sí. Y eso es algo que lo Tomar tienes decisiones. que descubrir tú como persona, Claro. o sea, nadie te lo va a decir, porque si alguien te dice, aférrate a este estilo de danza, o aférrate a esta temática, o vete a vivir a tal lugar porque ahí es, o a la escuela tal, porque esa, pues no, tiene que que no lo nacer vives, de ¿no? ti para Sí. que tenga un sentido y un sentido que te acompañe y determine por el resto de tu existencia, si no, ¿para qué? ¿Me explico? Una de Es las- bien fuerte, ¿no? Una de las cosas que a mí, con lo que dice Gaby, es, yo lo descubrí trabajando con varios coreógrafos. O sea, Sí. varios coreógrafos me determinaban el límite, hasta dónde, hasta sí, mis potenciales. O sea, finalmente, como que era un referente de para hacia dónde moverme y hasta dónde me podía mover. Yo creo que sí necesitan, ¿no? O sea, lo que están pidiendo los jóvenes son, a ver, espacios donde poder crecer sanos, ¿no? Claro. Puede claro. ser que el cambio y el ejemplo siguen siendo, aunque eso suena a cliché, pues el mejor. Mira, Sí. yo chambeo, yo bailo, yo hago esto, yo tengo 52 y me sigo moviendo así, y esto, lo otro. Pues dale, ¿no? O sea, así te vas a encontrar. ¿no? Muy bien, pues tenemos 2 minutos para terminar el programa, pero me gustaría que cerráramos con una breve, como decir, como cuando uno le dedica al cumpleañero algo que le quiera, que represente, en pocas palabras, este teatro, este ámbito, este momento en el que estamos, en el que llegamos a los 50 años de este Claro. espacio que está detrás de nosotros y que nos ha cobijado y que los ha cobijado sobre todo a ustedes. Brevemente cada uno. Pues mira, yo agradezco este momento de verlos a ellos, que hace 35 que llevamos en esto y es padrísimo. Gracias por invitarnos a la coordinación. El IMBA es muy importante para el país y para mí como artista. Ahorita llevo pocos años, 12 años trabajando en una escuela del IMBA. Estudié en el IMBA, digo, fui al extranjero y regresé, pero el IMBA me ha dado teatros, el IMBA me ha dado becas, ¿no? Junto con otras instituciones. Entonces, para mí el IMBA es algo muy importante, es casi una entidad espiritual, desde Vasconcelos hasta la fecha, que tiene a los mejores maestros, a los mejores artistas, a los mejores, y es impresionante. No lo tiene ningún país del mundo así, del Estado, porque además es nuestro, cambia el régimen que a mí nos va a servir, ¿no? Podemos ir a sus teatros. Entonces yo agradecería mucho que nací en un país en que tuve la opción de entrar a una escuela, pues yo no tenía plata cuando empecé, y pude pensar que podía ser un artista escénico. Ujú. Y eso me lo dio el IMBA. Muy bien. Entonces quisiera Claudia. como agradecer. Pues yo, sumado a lo que dice Rodolfo, que estoy completamente de acuerdo con él, también quiero celebrar al teatro, a este teatro en particular, Claro.
como un gran árbol, porque finalmente creo que es este gran árbol que acabó generando un bosque también, que somos este bosque que conformamos todos nosotros, ¿no? Y es un bosque además que cada vez encuentra nuevas ramas, nuevas ramas, nuevas ramas. Creo que el trabajo que se ha hecho desde la escuela, desde el IMBA, desde el teatro, y que hemos hecho todos juntos, ha sido justo potenciar, ¿no? Entonces, pues en esta potencialidad hemos crecido de manera exponencial. Y eso es fascinante de observarlo y de verlo con los colegas. Entonces yo celebro los 50 años de este teatro y nuestros 50, porque nosotros más o menos tenemos la misma edad del teatro, o sea que nada ahí, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Celebremos juntos los Sí. 50. Sí, Gaby. Sí, por supuesto, me sumo. Pues sí, un agradecimiento a la estructura que hay, a la existencia del teatro Guillermina Bravo, que sea un teatro exclusivo para la danza me parece maravilloso. Creo que hay pocos así y este pues ha sido nuestra casa desde hace muchos años. Agradecer espacios como este, de esta forma tan bonita, me gusta el set, el que estemos afuera del teatro y compartir con mis colegas, es muy bonito saber que la semana pasada estuvieron nuestros maestros aquí sentados y que me enteré que había sido muy padre, muy, muy ameno, dijo el maestro Beati. Y pues nada, que siga, que no nos lo cambien, que no nos lo quiten, que nada Sí, más. y yo creo que, o sea, yo estoy seguro que va a seguir siendo un semillero, yo estoy seguro que va a seguir siendo esta especie de arteria que está sacando, ¿no?, nuevas generaciones, ¿no? Yo con eso me quedo. Yo creo que el teatro de la danza ha sido fundamental para que las gentes de nuestra generación y de las generaciones abajo se consoliden como artistas, ¿no?, más que como famosos, como artistas, como gente que está trabajando. Es un pilar. Sí, es Un pilar, y dentro de esta humanidad Ujú. que tanto nos hace falta, ¿no? Este sentido de lo humano, desde el que pues es como un vehículo, ¿no? Yo pienso, ¿no?, para poder llegar ahí. Y pues gracias por su presencia, Gracias. realmente. Gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Coordinación Nacional de Danza que tuvo esta iniciativa. Divina. Y que pues nos reúne aquí en este espacio emblemático, el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, en su 50 aniversario, en este marco de los ganadores del premio Imbawam en el anuario coreográfico. Y nos vemos en la próxima, en el que tendremos otros invitados también muy especiales. Así que hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gobierno de México.